Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta de roles de canela. Esta receta es mi favorita porque el pan queda súper suave, muy esponjosito, con el dulzor adecuado, de verdad que es deliciosa. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a comenzar nuestra receta haciendo un prefermento. Como siempre es bien importante tener la leche tibia a 37 grados centígrados. Si tienen un termómetro mucho mejor, porque nos va a dar la temperatura exacta que estamos buscando. Si ustedes no tienen termómetro, tienen que introducir un dedo y no les tiene que quemar ni tampoco sentirse fría. Entonces voy a agregar aquí un poco de la leche nada más, aproximadamente la mitad, y de la harina que ya tenemos cernida. La harina viene en dos tantos, 480 y 50. Lo tengo separado porque a lo mejor los 50 los voy a usar al hacer mi masa. Entonces voy a agregar aquí una cucharada de harina, voy a agregar una cucharada de azúcar de las que ya tengo medidas y voy a agregar también un sobre de levadura instantánea de la que encuentran en el súper. De esa vamos a poner un sobre. Y vamos a mezclar muy bien a que se disuelva y no nos quede nada de grumos. Una vez que está lista, la vamos a cubrir y nos la vamos a llevar a un lugar que esté tibio, a reposar aproximadamente por 15 minutos y por mientras vamos a ir iniciando el resto de la masa. Y vamos a iniciar, como siempre que iniciamos haciendo una masa, volcando nuestra harina y vamos a hacer un centro en el medio, vamos a hacer un volcán. Vamos a agregar aquí el azúcar. Vamos a agregar también los huevos aquí en el interior. Y vamos a empezar a incorporar desde la parte de adentro. Si se fijan, no deshago el volcán, sino que empiezo a juntar todos mis ingredientes. Vamos a agregar también un poquito de leche y vamos a agregar también la sal y voy a seguir agregando mis ingredientes desde el centro. Si se fijan, el volcán siempre me contiene los ingredientes líquidos. Me voy a ayudar de una raspa para ir agregando los ingredientes hacia el centro. Y en este punto, cuando ya está casi unida, voy a agregar aquí también mi mantequilla, que la tengo muy suave, y voy a empezar a unir todo con mis manos. Y aquí de lo que se trata es de juntar toda la masa. Y algo que me gusta mucho de trabajar a mano es que nos vamos dando cuenta cómo va cambiando la masa. Ahorita ya tiene muy buena consistencia. De todos los ingredientes que tengo, lo único que me queda es el prefermento y los 50 gramos de harina que tengo aquí, que había reservado para en caso de que los fuera yo a necesitar. Entonces, voy a traer el prefermento para agregarlo aquí a esta masa. Cuando yo lo agregue, obviamente, se va a hacer mucho más aguada y pegajosa esta masa. Es completamente normal. Entonces, la voy a extender un poquito para poner el prefermento aquí en el centro. Y comenzar a amasar. Una vez pasados 10-15 minutos ya tenemos aquí nuestro prefermento listo. Si se fijan, se tiene que formar como una espumita, como burbujas, se tiene que ver actividad. Si no se ve actividad, quiere decir que la levadura no está viva. ¿Sí? Cuando no está viva, se queda el agua, la leche completamente normal como estaba en un principio. Si vemos movimiento, vemos actividad, quiere decir que sí está funcionando. ¿Por qué puede pasar esto que no esté viva? Puede pasar porque durante la transportación sufrió de muchas temperaturas calientes y luego más frío y así, y puede morir la levadura. O la otra causa es que pusieron la leche, muy fría o la pusieron demasiado caliente. Entonces, cuando ven actividad, quiere decir que ya está lista. La vamos a poner aquí en el centro de nuestra masa.
Si se sale, no se preocupen, ahorita vamos a recuperar todo. Vamos a sacar todo lo que está aquí. Y vamos a comenzar a amasar. Esto obviamente lo pueden hacer con batidora, pero como mucha gente no tiene batidora y les gusta hacerlo a mano, pues siempre me gusta compartirles esta receta a mano. Ahorita la verdad se extendió de más la levadura. Vamos a ayudarnos de la raspa para traernos todo e integrarlo. Si quieren ustedes hacer esta rosca en batidora, van a seguir los mismos pasos en batidora. O sea, primero van a hacer su masa como yo la hice sin el prefermento, y ya que esté la masa lista van a agregar la batidora. Y siempre hay que manejar, siempre hay que utilizar el gancho de la batidora y hay que hacerlo en velocidad baja. No se desesperen cuando llegan a ver así su masa, que digan, ay, es que está muy aguada. Sí, está muy aguada, ahorita voy a agregar un poquito más de harina, pero acuérdense que entre más trabaje el gluten va a ir cambiando. A mí me encanta trabajar con las manos, porque con las manos te vas dando cuenta cómo va cambiando la consistencia y vas sintiendo muy claro cuando la masa ya está lista. Es necesario golpear un poquito la masa para ir activando la levadura. Si se fijan, ya se empieza a ver como un poco elástica la masa, porque eso quiere decir que el gluten ya está activo. Acuérdense que la proteína del gluten viene en la harina. Y cuando agregamos un líquido, que en este caso agregamos leche y huevos, se va a activar el gluten y la masa se va a hacer elástica. Una raspa es un utensilio súper necesario en panadería porque nos ayuda a ir juntando muy bien nuestra masa. Así hay que estarla amasando aproximadamente por unos 10 minutos hasta que veamos si ya está bien o es suficiente agregar un poquito más de harina para que se junte. Si se fijan, el amasado que le doy es un golpe y luego como que doblo hacia adelante. Si ustedes agregan harina de más, lo que van a obtener es un pan muy duro. Entonces les recomiendo mucho que sean súper pacientes, que confíen en los procesos del pan. La panadería, la verdad, es un reto. A veces sentimos que es muy difícil y que no nos va a esponjar el pan y le tenemos miedo. Les digo porque he recibido muchos comentarios de esos. Y una vez que les sale y que lo logran, bueno, son los más felices. Entonces, de eso se trata, de divertirse, de experimentar y de ir viendo un resultado que la verdad, al final de cuentas, como siempre digo, es magia. Porque con estos mismos ingredientes, bueno, obviamente con la levadura no, pero con estos mismos ingredientes que creamos estos roles, también podemos crear un pastel. Entonces, es súper interesante ver cómo la mezcla que se hace en los ingredientes se obtiene una química diferente y un resultado diferente. Entonces, si se fijan, miren, ya cada vez se separa más fácil de mis manos, ya cada vez se separa más fácil de la mesa y en todo este rato no he agregado nada de los 50 gramos que tengo acá reservados, ¿sí? Entonces, por más aguada que pareciera la masa, más suave, cada vez con el amasado se va logrando lo que queremos. Una masa que quede unida, que quede lisa y que tenga el punto de ventana, que ahorita les voy a platicar cuál es el punto de ventana. En este punto ya no se pega tanto como en un principio, ya se separa más, pero voy a agregar un poquito de harina nada más para que me ayude a que eso que le queda de pegajoso se vaya quitando un poquito. Y una vez que tenemos ya la masa en este punto, súper lindo, está hermosa, súper suavecita, lisita. Si ustedes la agarran y la estiran y hacen un agujero con su dedo, se rompe perfectamente, ¿se fijan? Cuando la masa no está lista, la vamos a agarrar, la vamos a abrir y se va a desgarrar.
no se va a hacer como la ventana que les dije, que es que se vea transparente la masa, miren. Se logra ver transparente y si metemos un dedo sale un agujero perfecto. Entonces en este punto ya está nuestra masa lista y es importante ahorita dejarla reposar. Vean qué belleza, súper suave, súper boleadita. No necesitamos nada más que un puñito de harina. Entonces recuerden no agregar de más porque la pueden hacer dura. Voy a poner aquí un poquito de spray en aerosol, nada más para evitar que se nos vaya a pegar la masa. Y la voy a cubrir con un paño y la voy a reposar a un lugar que esté tibio. Y más o menos va a durar ahí una hora, hora y media, todo depende de qué tan tibio esté ese lugar. Y cuando ya doble su tamaño vamos a continuar armando los roles de canela. Una vez que ya leudó nuestra masa, miren, ya dobló su tamaño, queda de verdad hermosa. Ya la vamos a verter aquí sobre nuestra cubierta. Vamos a agregar un poquito de harina. La vamos a ponchar ligeramente y vamos a mantener como una forma un poco rectangular. Vamos a poner un poquito de harina aquí en la parte de arriba para que no se nos vaya a pegar. Y vamos a empezar a extender y a formar un rectángulo con nuestra masa. Lo más parejo posible. Una vez que tenemos nuestro rectángulo, vamos a agregar la mantequilla, que la tengo súper suave. La vamos a agregar así por todo nuestra masa y la vamos a comenzar a extender. Entre más parejita mejor, porque todo esto le va a dar mucho sabor a nuestros roles. Una vez que la tenemos lista, vamos a empezar a agregar una capa de azúcar moscabado. El azúcar moscabado, una señal de que en realidad es azúcar moscabado o moscabada, yo le llamo moscabado, pero también se llama moscabada, es que está húmeda. Si se fijan, esta está húmeda, porque a veces te la venden como si fuera, y en realidad es azúcar que está pintada y no es moscabado o moscabada. Entonces voy a agregar así una capita súper pareja. Voy a aplanar un poquito con mi espátula. Y finalmente voy a agregar un poquito de canela, la voy a ir agregando así con un colador para no irme muy invasiva en una parte y que se distribuya pareja. Yo aquí utilicé una cucharadita de canela, pero pueden utilizar más. La verdad es que a mí me encanta. Entonces, ahora sí ya tenemos nuestro rol con su relleno listo y vamos a comenzar a enrollar de una manera uniforme. Si se fijan, aquí en el extremo casi no puse nada de relleno para que logre pegar la masa. Y en esta parte le vamos a dar unos pellizquitos para que se vaya cerrando muy bien y se selle muy bien esta unión. Y así ya nos tiene que quedar. Voy a estar utilizando un refractario rectangular para hornear mis roles. Lo tengo ligeramente engrasado con spray en aerosol y voy a comenzar a partir mis roles. En ese me caben 12, entonces voy a comenzar partiendo por la mitad. Aproximadamente le calculo que es como por aquí. Voy a estar partiendo con un hilo dental. Con un hilo dental nada más ustedes se traen la parte de adelante hacia atrás y la de atrás hacia adelante y el corte le sale parejo, porque cuando cortamos con un cuchillo lo sumimos. Entonces voy a partir otra vez a la mitad y luego voy a hacer 3 partes aquí, 3 partes acá y lo mismo voy a hacer de este lado. De preferencia que el hilo dental no tenga sabor. Ya ven que muchos saben un poquito a menta, que de preferencia sea sin sabor. Cuando los tenemos listos ya los vamos a comenzar a acomodar en nuestra base. Y una vez que están listos los voy a cubrir nuevamente y me los voy a llevar a reposar por una media hora para después ya meterlos al horno. Y una vez que pasó media hora ya están nuestros roles
súper esponjaditos. Entonces así se van a ir al horno a 175 grados centígrados de 20 a 25 minutos hasta que los veamos todos súper doraditos. Vámonos ya para el horno. Faltan 4 minutos a nuestros roles para salir del horno y voy a ir preparando un glaseado. Tengo aquí azúcar glass previamente cernida, voy a agregar un toquecito de vainilla y voy a agregar poco a poco la leche. Estoy empezando como con una cucharada aproximadamente. Recuérdense que si les queda súper líquido, le agregamos más azúcar glass y ya, no pasa nada. Pero lo mejor es irnos despacito. Ya llegamos a la consistencia deseada, miren qué delicia. Cómo queda, cómo cae, súper bien. Voy a agregar un poquitito más de leche, nada más, cualquier cosita, para aligerarlo un poquito más. Lo sentí un poquito duro. Un poquito más. Esto es súper a ojo, A veces el azúcar, aunque no lo crean, viene un poquito más húmeda. Ahora sí ya corre mucho más fácil, ¿sí se fijan? Entonces aquí lo voy a dejar esperando que salgan nuestros roles. Ya salieron nuestros roles de canela. Vean por favor qué delicia, de verdad que son deliciosos. Esto que se subió un poquito es porque no se apretó mucho el rollo. Cuando hice yo el rollo no lo apreté lo suficiente, entonces quedan huecos y a la hora de hornearse suben. Pero saliendo del horno con cuidado lo pueden bajar para que entre un poquito y quede mejor formado. La verdad, a mí no me hacen mucho ruido, se me hace que se ven así espectaculares. Ya me está haciendo agua la boca. Entonces aquí tengo ya mi glaseado súper rico y lo voy a ir poniendo en cada uno de mis rollos por la parte de arriba. Y voy a dejar que solito acabe de correr y se acabe de ir por donde tenga que irse. Y así quedan ya listos nuestros roles, vean por favor. Son una verdadera delicia. Les quiero platicar que hice doble receta porque no me alcanzó con el glaseado que puse. Pero en las cantidades tanto del video como de la descripción les va a aparecer la cantidad que necesitan de glaseado para cubrir todos sus roles. Entonces vamos a partir uno, se me está haciendo agua en la boca. Ahorita estoy con una dieta un poco estricta, sin gluten, entonces nada más se los voy a partir porque quiero que lo vean, pero de verdad que me va a costar mucho trabajo no probarlo. Vamos a cortar. Y a despegar muy bien de los lados. Y ya lo tenemos por aquí súper rico. Déjenme lo corto por la mitad para que vean qué delicia. No saben lo que me está costando no pegarle una mordida. Vean por favor qué delicia. Súper suave, súper, miren qué caneladito está, delicioso. No se imaginan. Esto para mí es un suplicio. Pero bueno, son unos cuantos días y todo pasa. Entonces, los invito a que preparen esta receta. De verdad que no dejen de suscribirse al canal. No dejen de suscribirse, de compartir los videos. Todo esto me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. El trabajo que hay detrás de un canal es muy pesado, es muy lindo y más cuando lo disfrutas tanto porque es algo que te apasiona. Pero sí, definitivamente siempre necesito de su apoyo y gracias a su apoyo he llegado a los 100,000 suscriptores y vamos por más. Entonces, los invito como siempre a compartir y bueno, no me queda nada más que invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.